A mis 65 años, uno cree que ya lo ha visto todo. Que la vida, después de 4 décadas de madrugones, manos callosas y ahorros apretados, finalmente te debe un poco de paz. Pero la paz es un lujo que los hombres como yo, los que callamos y trabajamos, a veces no podemos permitirnos. Mi nombre es Julián, y durante 30 años, pensé que era el pilar de un hogar sólido. Me equivoqué. No era un pilar, era el cajero automático de una mujer que me miraba con asco, mientras gastaba el sudor de mi frente en hoteles de lujo con otro hombre. Todo reventó el martes pasado. No hubo gritos, no hubo platos rotos, solo una maleta de cuero caro, pagada por mí, y el tono gélido de Elena, la mujer que juró amarme en la riqueza y en la pobreza, aunque claramente la segunda parte nunca estuvo en sus planes. Mírate, Julián, me dijo, recorriéndome con una mirada que me hizo sentir más pequeño que el polvo de la alfombra. Estás viejo, hueles a taller, y lo único que puedes ofrecerme es una jubilación de miseria, y tardes viendo la televisión. Me merezco algo más. Me merezco a alguien que sepa lo que es la buena vida, no a un pobre jubilado que cuenta los centavos para comprar el pan. Me quedé de pie en el recibidor, con la chaqueta de lona todavía puesta. Venía de cerrar los últimos detalles de mi retiro en la pequeña constructora que fundé con acento agudo con esfuerzo, y que todos creían quebrada o vendida por una miseria. Elena no sabía que bajo mi apariencia de hombre sencillo, de jubilado con camisas de cuadros y zapatos gastados, se escondía una solvencia que ella jamás alcanzó a imaginar. Ella quería brillo, y yo siempre preferí la solidez del acero. ¿Alguien más, Elena?, pregunté. Mi voz no tembló, pero el pecho me ardía. Se llama Ricardo, soltó ella con una sonrisa cruel, casi triunfal. Es un inversor, tiene propiedades, viaja, viste trajes que valen más que toda tu camioneta vieja. Él no cuenta los centavos, Julián. Él vive. Y lo mejor de todo, me hace sentir que no estoy desperdiciando mis últimos años de belleza con un hombre que se conforma con tan poco. Lo que Elena no mencionaba era que, durante los últimos 5 años, yo había notado fugas en nuestras cuentas compartidas. Pequeñas al principio, luego descaradas. Yo las dejaba pasar, pensando que eran caprichos, que quizá el encierro de la casa la abrumaba. ¡Qué estúpido fui! Yo trabajaba 10 horas al día en la oficina técnica, negociando contratos de infraestructura, mientras ella usaba mi tarjeta de crédito para comprarle corbatas de seda a un tal Ricardo. Esa tarde ella se fue en un coche deportivo negro, que rugió en la entrada de nuestra casa de toda la vida. Vi cómo subía al asiento del copiloto, cómo le acariciaba la mejilla a un tipo de unos 50 años, engominado y con un reloj de oro que brillaba bajo el sol de la tarde. Ricardo. El inversor. El hombre que la sacaría de la mediocridad de ser la esposa de un constructor jubilado. Me quedé solo. La casa, que de repente se sentía demasiado grande y demasiado fría, olía a su perfume caro. Caminé hacia mi despacho, ese rincón que ella siempre despreció, porque decía que olía a viejo. Me senté frente a mi computadora, y abrí una carpeta que llevaba meses alimentando. No por desconfianza inicial, sino por deformación profesional. En la construcción, si ves una grieta en el muro, investigas hasta llegar al cimiento. Empecé a revisar los extractos bancarios de la cuenta que Elena creía que yo no supervisaba. Pero mi atención no se centró en sus gastos de peluquería, o en las cenas en restaurantes de 5 estrellas. Mi atención se centró en una transferencia recurrente, una que salía de mi cuenta personal, la que ella creía que estaba casi vacía, hacia una empresa de gestión de propiedades llamada Soluciones Habitacionales, RG. Hace meses, mi asesor financiero me advirtió sobre un inquilino moroso en uno de los apartamentos que poseo, a través de una sociedad anónima. Un apartamento de lujo en la zona norte, el tipo de lugar que Elena siempre quiso pero que yo, en mi afán de austeridad, decía que no podíamos permitirnos. Señor Julián, me había dicho mi abogado semanas atrás, el contrato de alquiler de la unidad 4B está a nombre de una corporación, pero el beneficiario real, y quien habita la propiedad, es un hombre llamado Ricardo Garay. No ha pagado la renta en 3 meses. Dice que tiene problemas de liquidez con sus inversiones. En ese momento, el nombre de Ricardo Garay no significaba nada para mí. Era solo un inquilino más, tratando de hacerse el vivo. Pero hoy, mientras veía la foto de perfil de WhatsApp de ese mismo Ricardo en el teléfono de Elena, que ella, en su prisa por abandonarme, dejó olvidado sobre la mesa del comedor, el rompecabezas se encajó con una violencia que me dejó sin aliento. Ricardo no era un inversor rico. Ricardo era el tipo que vivía en mi apartamento, el que conducía un coche a nombre de una empresa que me debía meses de facturas,
y el que se vestía con la ropa que los ahorros de mi vida habían pagado a través de las fugas de Elena. Sentí una risotada amarga subiendo por mi garganta. Mi esposa me estaba dejando por un millonario, que literalmente, dormía bajo mi techo, y vestía gracias a mi dinero. Ella creía que escapaba de la pobreza conmigo, para refugiarse en el lujo de él, sin saber que el lujo de él era una cáscara vacía sostenida por mi propia mano. Me serví un vaso de whisky, el caro, el que guardaba para las ocasiones especiales. Miré el teléfono de Elena. Un mensaje entró en ese momento. Era de él, de Ricardo. Ya casi llegamos al nido, preciosa. Prepárate para la vida que siempre soñaste. Por fin te libraste de ese viejo acabado. Bebí un sorbo, sintiendo el calor del alcohol bajando por mi garganta. El viejo acabado acababa de encontrar la grieta definitiva en el muro de su traición. No iba a gritar, no iba a perseguirlos. Iba a hacer algo mucho más efectivo. Tomé mi teléfono y marqué el número de mi abogado. Dígame, don Julián, respondió la voz pausada del licenciado. Licenciado, sobre el desalojo de la unidad 4B, el apartamento del señor Garay, proceda de inmediato. No quiero acuerdos, no quiero prórrogas. Y otra cosa, quiero que inicie el proceso de separación de bienes de mi esposa. Pero no le diga nada todavía. Quiero que la primera noticia que tengan sea cuando vean las maletas de ambos en la acera de mi propiedad. Colgué. El silencio de la casa ya no me pesaba. Me levanté, fui al cajón de la entrada y saqué un juego de llaves maestras. Había una pieza de información que necesitaba confirmar antes de dar el golpe final, algo que sospechaba sobre el verdadero origen de los fondos de Ricardo. Si era lo que yo pensaba, esto no solo terminaría en un divorcio. Terminaría en la ruina absoluta de los dos. El silencio de una casa vacía tiene un sonido particular. Es el sonido de la verdad, golpeándote en la cara. Me pasé la primera noche de mi libertad, sentado en el sillón de orejas, con la luz apagada, viendo cómo las sombras de los árboles se proyectaban en la pared. No sentía tristeza, sentía una claridad gélida, casi quirúrgica. Elena creía que me había dejado en las ruinas de una vida mediocre, pero lo que realmente había hecho era soltar la mano del único hombre que mantenía el suelo bajo sus pies. A la mañana siguiente, no fui al taller. Fui a la oficina de mi contador, un hombre que ha guardado mis secretos financieros durante 3 décadas. Cuando entré, me miró por encima de sus gafas, notando que mi habitual calma tenía un filo nuevo. Julián, ¡qué sorpresa! Pensé que estarías celebrando tu primer día de jubilado oficial. La jubilación ha empezado con un movimiento de tierras inesperado, Mario, le dije, dejando sobre su escritorio el teléfono que Elena había olvidado. Necesito que rastrees cada centavo de la cuenta hogar y gastos de los últimos 2 años. Pero no te quedes en los consumos. Quiero saber a qué cuentas de terceros fueron a parar las transferencias directas que ella autorizó. Mario frunció el ceño y empezó a teclear. Mientras él trabajaba, yo recordaba las constantes quejas de Elena sobre mi tacañería. ¿Por qué no podemos ir a Dubái como los vecinos? ¿Por qué siempre esa camioneta vieja? Yo le decía que el dinero real no se grita, se invierte. Ella quería el ruido. Ahora iba a conocer el eco de la nada. Aquí está Julián, dijo Mario rompiendo el silencio. Es tal como sospechabas. No solo hay gastos en tiendas de lujo, hay una transferencia mensual de $4,000 a una cuenta a nombre de Consultoría Garay, y hay algo más. Una hipoteca puente que Elena solicitó sobre la casa de campo que heredaste de tus padres. Ella falsificó tu firma, Julián. El aire se escapó de mis pulmones por un segundo. La casa de mis padres, el único lugar que ella sabía que era sagrado para mí. La indignación, que hasta ese momento era una brasa fría, se convirtió en un incendio forestal. Ella no solo me había engañado con un charlatán, había intentado robarme mi historia. ¿Para qué usaron ese dinero, Mario? Para pagar el estilo de vida de Ricardo Garay. El tipo estaba al borde de la quiebra técnica, por una estafa piramidal en la que se metió. Tu esposa no se fue con un millonario, Julián. Se fue con un parásito que ella misma ha estado alimentando con tus ahorros. Él le vendió el sueño del inversor de éxito, y ella compró el sueño usando tu billetera. Salí de la oficina con un fajo de documentos, que eran, básicamente, la sentencia de muerte financiera de Elena. Pero no iba a atacar todavía. El error de los hombres jóvenes es actuar con rabia. El acierto de los hombres viejos es actuar con estrategia. Fui al apartamento 4B, mi propiedad.
El lugar donde mi esposa y su amante estaban celebrando su nueva vida. Me estacioné a una cuadra de distancia en mi vieja camioneta, esa que ella tanto despreciaba. Los vi salir al balcón. Elena llevaba una bata de seda, que yo pagué, y sostenía una copa de vino, que yo pagué. Ricardo la abrazaba por la espalda, luciendo ese reloj de oro que, ahora lo sabía, era probablemente una imitación o un regalo comprado con el dinero de mi hipoteca. Se veían tan seguros, tan superiores. Estaban convencidos de que yo era el viejo derrotado en la casa de la periferia, llorando por los rincones. No sabían que yo ya había dado la orden a la compañía eléctrica y de agua para dar de baja los servicios de esa unidad por reformas estructurales urgentes. Esa misma tarde, llamé a Elena. No esperaba que contestara, pero lo hizo, seguramente para regodearse. ¿Qué quieres, Julián? Te dije que no me llamaras. Estoy ocupada con planes que tú nunca podrías entender. Solo quería saber si habías encontrado tu pasaporte, Elena. Lo dejaste en el cajón de la entrada. Mentí con una calma absoluta. No lo necesito ahora. Ricardo va a tramitarme una visa de inversor. Vamos a mudarnos a una villa en la costa el próximo mes. Así que, deja de buscar excusas para oír mi voz. Da pena, de verdad. Entiendo, respondí, apretando el volante de la camioneta. Solo, ten cuidado con los cimientos, Elena. A veces, las casas que parecen más lujosas, están construidas sobre arena. Ella soltó una carcajada hirviente y colgó. Esa fue la señal. Mi plan secreto ya no era solo legal, era una trampa de ratas. Había descubierto, gracias a Mario, que Ricardo había puesto todas sus inversiones a nombre de una sociedad donde Elena figuraba como administradora única. Él era un cobarde, quería el dinero, pero no la responsabilidad legal si algo salía mal. Y Elena, en su ambición ciega, firmó todo lo que él le puso delante, pensando que se estaba convirtiendo en una mujer de negocios. Lo que ella no sabía era que esa sociedad debía cientos de miles de dólares en impuestos, y que yo, a través de una empresa pantalla, acababa de comprar la deuda principal de Ricardo. Ahora, yo no era solo su ex esposo pobre, yo era su mayor acreedor. Me dirigí a casa de mi abogado con una carpeta azul. Licenciado, dije al entrar, quiero que prepare una demanda por fraude y falsificación de firma contra Elena, pero no la presente todavía. Espere a que intenten retirar el fondo de garantía de la sociedad de Ricardo mañana por la mañana. ¿Por qué esperar?, preguntó el abogado. Porque quiero que sientan que tienen el mundo en sus manos justo antes de que el suelo se abra debajo de sus pies. Quiero que ella vea la cara de su inversor cuando se dé cuenta de que el dinero que ella le prometió ya no existe. El cliffhanger estaba servido. Esa noche, recibí una notificación en mi tableta. El sistema de seguridad de mi apartamento 4B registraba movimiento. Elena y Ricardo estaban haciendo una fiesta. Podía ver las sombras a través de las cámaras de seguridad que ellos no sabían que seguían conectadas a mi servidor personal. Mañana, a las 10 de la mañana, Elena recibiría una notificación de desalojo inmediato por falta de pago y una citación judicial por fraude. Pero lo más dulce sería el momento en que Ricardo descubriera que su mina de oro no era más que una mujer que había perdido hasta el último centavo de la herencia que intentó robarme. Para destruir a alguien que se cree superior, primero debes alimentar su ego, hasta que pierda de vista el suelo. Durante los siguientes 3 días, me convertí en un actor digno de un premio. Dejé de afeitarme, me puse mi ropa más gastada y me aseguré de que los vecinos, esos que sabía que todavía hablaban con Elena, me vieran sacando bolsas de basura con aspecto derrotado. Incluso me senté en el porche delantero con una cerveza en la mano, mirando al vacío, fingiendo ser el hombre quebrado que ella esperaba que fuera. Elena cayó en la trampa de inmediato. Me envió un mensaje de texto cargado de veneno. Me han dicho que das lástima, Julián. Por favor, ten un poco de dignidad, y no hagas una escena cuando el camión de la mudanza vaya a recoger el resto de mis cosas. Ricardo dice que podrías trabajar como guardia en uno de sus nuevos edificios, si tanto necesitas el dinero. Piénsalo. No respondí. La rabia que sentía la transformé en precisión. Esa misma tarde, recibí la llamada de mi abogado. El momento había llegado. Julián, el banco acaba de congelar la cuenta de consultoría Garay por la investigación de fraude que iniciamos. Ricardo intentó retirar $50,000 esta mañana para dar el pago inicial de un deportivo nuevo. Le denegaron la operación en ventanilla delante de todos los clientes. ¿Y Elena?
Pregunté, sintiendo un frío placer recorrer mi espalda. Ella estaba allí. Los testigos dicen que gritó al cajero, amenazando con llamar a sus abogados. No saben que sus abogados ahora son los míos, porque yo poseo los derechos de cobro de sus deudas. Pero la trampa no estaba completa. Faltaba el cebo final. Yo sabía que Ricardo, acorralado y sin liquidez, buscaría desesperadamente una salida. Y esa salida era el documento que Elena le había prometido. La cesión total de derechos de la casa de campo de mis padres. Como ella había falsificado mi firma en la hipoteca, creía que solo necesitaba un paso más para vender la propiedad y huir con el dinero antes de que el divorcio se complicara. Esa noche, dejé la puerta de mi despacho entreabierta y las luces encendidas. Sabía que Elena conservaba un juego de llaves, y que, en su desesperación, entraría a buscar el título de propiedad original, que ella creía que yo guardaba en la caja fuerte de la pared. Lo que ella no sabía era que yo la estaba esperando, pero no físicamente. Había instalado una cámara de alta definición oculta en el ojo de un retrato familiar. A las 2 de la mañana, mi teléfono vibró. Alerta de movimiento. La vi entrar. Se movía con una mezcla de pánico y arrogancia, seguida por un Ricardo que se veía notablemente menos exitoso sin su traje de diseño. Llevaba una sudadera barata, y miraba por encima del hombro como un delincuente común. «Busca en el cajón de abajo», susurró Elena. «Julián es un viejo predecible. Siempre guarda los papeles importantes bajo la carpeta de impuestos». La vi revolver mis documentos personales, tirando al suelo fotos de nuestros aniversarios, cartas y recuerdos, con un desprecio que me atravesó el alma una última vez. Finalmente, encontró lo que buscaba, un sobre de Manila con el sello de la notaría. «Lo tengo», exclamó ella triunfal. «Con esto, Ricardo, podemos liquidar la deuda del apartamento y largarnos a la costa. Julián ni siquiera se dará cuenta hasta que sea tarde. Total, ya está medio muerto en vida». Ricardo tomó el documento y sonrió. Era una sonrisa de hiena. Lo que no se molestaron en hacer, porque la soberbia es ciega, fue leer la letra pequeña del documento que tenían en sus manos. No era el título de propiedad. Era un reconocimiento de deuda privado que yo había redactado meticulosamente, en el que el portador del documento aceptaba la responsabilidad solidaria de todas las deudas de la sociedad Consultoría Garay. Al firmar Elena como testigo y Ricardo como receptor para custodia, estaban vinculando legalmente sus bienes personales, los pocos que les quedaban, a la deuda millonaria que yo había comprado. «Firma aquí, amor», dijo Ricardo, extendiéndole un bolígrafo. «Mañana a primera hora se lo entregamos al contacto de la inmobiliaria, y cobramos el adelanto». Ella firmó. Con una elegancia que solo da la ignorancia total, puso su rúbrica sobre su propia ruina. Ver ese momento en la pantalla de mi teléfono fue casi poético. Ella creía que estaba robando mi pasado, pero en realidad estaba hipotecando su futuro para siempre. Se fueron de la casa riendo, dejando la puerta del despacho abierta, y mis recuerdos esparcidos por el suelo. Me levanté del sillón, caminé hacia el despacho y, con una calma que me sorprendió a mí mismo, comencé a recoger las fotos. Besé una imagen de mi madre, y la guardé en mi bolsillo. «Se acabó, Elena», murmuré para la habitación vacía. El tablero estaba listo. Mañana era el día de la lectura del testamento de un tío lejano de Elena, una reunión familiar a la que ella me había obligado a asistir semanas atrás para presumir de su nueva vida ante sus primos codiciosos. Ella pensaba llegar del brazo de su millonario, anunciando su libertad y su nueva fortuna. Yo iba a llegar con un equipo legal, una orden de embargo y el video de ellos robando en mi oficina. El escenario para la confrontación épica estaba montado, y el público no tenía idea de que el pobre viejo era el que movía los hilos de todo el teatro. La sala de conferencias del Hotel Boutique olía a café caro y a la hipocresía de una familia que solo se reúne cuando hay dinero de por medio. Los primos de Elena, un grupo de buitres con trajes a medida y sonrisas de plástico, estaban sentados alrededor de la mesa principal. Habían venido por las migajas del testamento del tío abuelo Alberto, pero la verdadera atracción de la mañana no era la herencia, sino el debut oficial de la nueva vida de Elena. Llegué temprano. Me senté en una silla en el rincón más alejado, con mi vieja chaqueta de lona y las manos entrelazadas sobre las rodillas. Parecía el cuadro perfecto de la derrota. Los familiares me saludaban con esa lástima fingida que es peor que un insulto. «Lo sentimos mucho, Julián, son cosas que pasan, a veces las mujeres necesitan más de lo que un hombre trabajador puede dar». Yo solo asentía, guardando cada palabra en el inventario de mi justicia. Entonces se abrieron las puertas dobles. Elena entró como si estuviera desfilando en una alfombra roja.
Llevaba un vestido rojo que gritaba, «Mírame», y se aferraba al brazo de Ricardo. Él caminaba con la barbilla en alto, luciendo un traje italiano, y ese reloj de oro que, hoy más que nunca, brillaba como una moneda falsa. Se sentaron justo frente a mí. «Julián», dijo Elena, con una voz lo suficientemente alta para que todos escucharan, «no pensé que tendrías el valor de venir. Deberías estar en casa empacando tus herramientas. Mañana Ricardo y yo tenemos planes para redecorar». Ricardo soltó una risita arrogante y me miró con desprecio. «Déjalo, Elena. Algunos hombres nacieron para construir casas, y otros para ser dueños de ellas. Es el orden natural de las cosas». En ese momento, el notario entró en la sala, pero no venía solo. Lo seguían dos hombres de rostro inexpresivo, y mi abogado, el licenciado Estrada, que llevaba bajo el brazo la carpeta azul que sellaría el destino de todos los presentes. «Antes de proceder con la lectura del testamento del señor Alberto», dijo el notario, mirando a Elena y a Ricardo, «hay un asunto de prelación legal que debemos atender. El señor Julián ha presentado una orden de intervención inmediata». Elena frunció el ceño, soltando el brazo de Ricardo. «¿De qué estás hablando? Julián no tiene voz aquí. No tiene dinero. No tiene poder. Es un jubilado quebrado». Me puse de pie lentamente. Sentí cómo el peso de 40 años de trabajo se convertía en una armadura de acero. Caminé hacia la mesa, y puse mi teléfono sobre la madera barnizada. «Tienes razón en algo, Elena», dije, y mi voz resonó con una autoridad que hizo que la sala quedara en un silencio sepulcral. «He trabajado toda mi vida. Pero lo que no sabías es que mientras tú gastabas en apariencias, yo construía realidades». «Ricardo, ¿te gusta el apartamento 4B? Espero que sí, porque ayer firmé la orden de desahucio por falta de pago y daños a la propiedad». Ricardo se puso pálido, pero intentó mantener la fachada. «Eso es mentira. Ese apartamento pertenece a una corporación internacional. Esa corporación soy yo, Ricardo», lo interrumpí con una sonrisa gélida. «Y no solo eso. Licenciado, por favor». Estrada dio un paso adelante, y repartió copias de un documento entre los presentes. Elena lo tomó con manos temblorosas. «Esto es el reconocimiento de deuda», susurró ella, reconociendo el papel que había firmado la noche anterior en mi oficina. «Exacto», continué. «Anoche entraron en mi oficina para robar un título de propiedad. En su lugar, firmaron un compromiso de responsabilidad solidaria. Ricardo, tus deudas con Hacienda y con tus inversionistas estafados ahora son, legalmente, deudas de Elena también. Y como ella usó mi firma falsa para hipotecar la casa de mis padres, esa deuda ha sido recomprada por mi empresa holding». El rostro de Ricardo pasó del blanco al gris ceniza. Miró a Elena con un odio repentino, como si fuera una trampa de la que necesitaba escapar. «Tú me dijiste que él no tenía nada», le gritó Ricardo a Elena, olvidando por completo su pose de caballero. «Me dijiste que era un viejo estúpido al que podíamos ordeñar». La familia empezó a murmurar. La humillación era total. Elena miraba a su alrededor, buscando una salida, un aliado, pero los buitres de sus primos ya se estaban alejando de ella, oliendo la carroña de su ruina financiera. «No solo eso», dije, proyectando en la pantalla de la sala el video de la cámara oculta donde se les veía entrando a robar. «Aquí tienen a los triunfadores cometiendo un delito de allanamiento y robo de documentos. La policía está esperando fuera, Elena. No por el divorcio, sino por el fraude procesal y la falsificación de mi firma». Ricardo se levantó de un salto, intentando salir de la sala, pero los dos hombres que acompañaban al notario, agentes judiciales, le cortaron el paso. «Señor Garay, queda usted notificado de la quiebra forzosa de su sociedad y de la orden de embargo preventivo de sus bienes, incluyendo el vehículo que está en el estacionamiento, que por cierto ya ha sido enganchado por la grúa». Elena se desplomó en la silla, las lágrimas arruinando su maquillaje costoso. Me miró, pero ya no había asco en sus ojos, solo un terror primario. «Julián, por favor. ¿Somos familia?» «No, Elena», respondí, recogiendo mi teléfono. «La familia no roba el legado de los padres. La familia no se burla del sudor del otro. Tú querías un hombre rico, y lo tienes delante. El problema es que el hombre rico es el que despreciaste, y el que elegiste. Ahora es tan pobre como tu conciencia». El caos estalló. Ricardo empezó a gritar insultos a Elena, culpándola de haberlo llevado a la boca del lobo. Elena gritaba que él la había engañado. Los primos se peleaban por no ser vinculados con ellos. En medio del ruido, el licenciado Estrada me tocó el hombro. «Todo está asegurado, Julián.
Las cuentas están congeladas, y la denuncia está ratificada. Salí de la sala sin mirar atrás. El grito de desesperación de Elena, al ver cómo los agentes le ponían las esposas por la falsificación, fue el sonido más satisfactorio que había escuchado en años. Pero esto era solo el inicio del derrumbe. El pasillo del juzgado era largo, frío y olía a cera de piso y a burocracia. Me senté en uno de los bancos de madera, con la espalda recta, sintiendo por primera vez en meses que el peso que cargaba en los hombros no era cansancio, sino justicia. A mi lado, el licenciado Estrada revisaba los últimos folios de la sentencia. «Es un jaque mate, Julián», susurró, cerrando la carpeta. La confesión de Ricardo para intentar reducir su propia condena ha sido el clavo final en el ataúd de Elena. Él admitió que ella fue quien ideó la falsificación de tu firma para obtener la hipoteca puente. Pensó que vendiéndola a ella, él saldría libre. ¿Y funcionó?, pregunté, manteniendo la vista en las puertas dobles de la sala de audiencias. Al contrario, el juez ha visto que ambos operaban como una asociación ilícita. Ricardo no tiene un centavo a su nombre. Todo lo que poseía eran deudas disfrazadas de activos. Al ser Elena la administradora de la sociedad que compramos, ella es legalmente responsable de restituir cada dólar que salió de tus cuentas. Las puertas se abrieron. Elena salió escoltada, no por agentes judiciales esta vez, sino por la realidad de su nueva vida. Ya no había vestidos rojos ni sedas. Llevaba una chaqueta de algodón barata y el pelo recogido en una coleta descuidada. Al verme, se detuvo. Sus ojos, antes llenos de una soberbia que me quemaba, ahora estaban hundidos y acuosos. Detrás de ella Ricardo caminaba con la cabeza baja, esposado, custodiado por 2 oficiales. El inversor estrella se veía ahora como lo que siempre fue, un estafador de poca monta que se quedó sin aire. Julián. Su voz era apenas un hilo. Por favor, dile que retiren los cargos de la casa de campo. No tengo dónde ir. Ricardo me quitó todo. Me engañó. Él dijo que tú nunca te enterarías. Me puse de pie con calma. Me acerqué a ella lo suficiente para que pudiera ver que no había odio en mi rostro, solo una indiferencia que le dolió más que cualquier grito. Ricardo no te quitó nada que no hubieras entregado tú misma, Elena. Tú le diste las llaves de nuestra vida porque pensaste que el brillo era más valioso que la estructura. Sobre la casa de mis padres, ya no es asunto tuyo. La hipoteca ha sido cancelada porque yo mismo pagué la deuda que tú generaste. La casa vuelve a ser mía. Tú, en cambio, acabas de firmar la entrega de tu parte de esta casa de la ciudad, para cubrir las indemnizaciones por fraude. No puedes dejarme en la calle. Sollozó, olvidando que hace una semana se burlaba de mi jubilación de miseria. Vivimos 30 años juntos. 30 años que usaste como moneda de cambio por un tipo que, en cuanto el juez le dio la oportunidad, te culpó de todo para salvar su pellejo. Señalé con la cabeza a Ricardo, que ni siquiera se atrevía a mirarla. Mira a tu gran amor, Elena. Ahí tienes la vida que elegiste. En ese momento, el oficial tiró de la cadena de Ricardo para que avanzara. Él tropezó, luciendo patético con su traje ahora arrugado y sucio. Elena intentó agarrarle el brazo, pero él la apartó de un empujón. «Suéltame, maldita loca», le gritó Ricardo. «Si no fuera por tu ambición de querer vivir como reina con el dinero de este viejo, yo no estaría en este lío. Tú me buscaste a mí». La imagen era dantesca. Los 2 amantes, que días antes brindaban por su libertad en mi balcón, ahora se despedazaban entre insultos, mientras eran conducidos a las celdas de transporte. La justicia kármica no solo les había quitado el dinero, les había quitado la ilusión de que lo que tenían era real. Me quedé viendo cómo se los llevaban. Estrada me entregó un juego de llaves con un llavero de cuero nuevo. Son las de la unidad 4B, Julián. El equipo de limpieza terminó hoy. El apartamento está vacío. El coche deportivo de Ricardo ya ha sido subastado para pagar parte de las costas judiciales. Gracias, licenciado. Salí del juzgado y caminé hacia mi camioneta. Al encender el motor, no sentí la necesidad de ir a mi casa de siempre. Conduje hacia el apartamento de lujo, el que Elena tanto deseó, y del que ahora estaba desterrada para siempre. Cuando entré, el lugar estaba en un silencio absoluto. Ya no olía al perfume de ella ni al tabaco de él. Abrí los grandes ventanales que daban a la ciudad. Desde allí, el mundo se veía amplio, lleno de posibilidades. Fui a la cocina y encontré una botella de vino que ellos habían dejado a medias en su huida. La vertí por el desagüe sin pensarlo 2 veces. Abrí mi maletín y saqué un documento que no le había mostrado a nadie. El título de propiedad de la constructora.
No estaba quebrada. Al contrario, acababa de cerrar el contrato más grande de su historia para la construcción de un complejo de viviendas sociales en el centro. Mi perfil bajo no era pobreza, era prudencia. Me senté en el balcón, el mismo donde los vi burlarse de mí. Saqué mi teléfono y vi el último mensaje de mi banco. El depósito de la devolución de los fondos malversados había sido completado. Elena pasaría los próximos años en un proceso penal por falsificación, y Ricardo se enfrentaría a una condena por estafa agravada. Yo, por mi parte, tenía 65 años, salud, y más dinero del que Elena pudo soñar en sus fantasías más salvajes. Pero lo más importante es que tenía mi dignidad intacta y la casa de mis padres a salvo. El viejo acabado estaba apenas comenzando su mejor etapa, mientras que los que quisieron enterrarlo se habían cavado su propio hoyo. Un mes después, el aire en las montañas se sentía diferente. Conduje mi camioneta por el camino de tierra que lleva a la casa de mis padres, pero esta vez no había prisa en mi corazón. El traqueteo del motor, ese sonido que Elena tanto despreciaba porque parecía de pobre, era para mí la música de la libertad. Al llegar a la cima de la colina, vi la estructura de piedra y madera recortada contra el cielo naranja del atardecer. Estaba intacta. Ningún banco, ningún estafador y ninguna mujer codiciosa habían logrado arrebatarme el suelo donde aprendí a ser hombre. Me bajé del vehículo y caminé hacia el porche. Recientemente había mandado a cambiar las vigas que Elena había dejado pudrir por negligencia. Ahora, la madera nueva brillaba con el aceite, fuerte y dispuesta a aguantar otros 100 años. Me senté en la vieja mecedora de mi padre, con una taza de café caliente entre las manos, y dejé que el silencio me hablara. Mucha gente cree que la justicia es algo que llega con estruendo, como un rayo que parte un árbol. Pero después de lo que viví, entiendo que la verdadera justicia, la justicia kármica, es más bien como la erosión, lenta, constante y absolutamente inevitable. Elena y Ricardo no cayeron porque yo fuera un genio del mal, cayeron porque el peso de sus propias mentiras se volvió insostenible. El arquitecto que construye sobre el engaño no necesita que nadie empuje su edificio. La gravedad se encarga del resto. Hace unos días, recibí una carta del penal de mujeres. Era de Elena. No la abrí de inmediato. La dejé sobre la mesa de la cocina mientras cenaba con tranquilidad. Cuando finalmente la leí, encontré lo que esperaba. Una mezcla de súplicas, culpas repartidas y promesas de que podríamos volver a empezar. Decía que Ricardo la había abandonado legalmente, que él había llegado a un acuerdo para testificar en su contra, y que ella se sentía sola y estafada. Sonreí para mis adentros. Ella no estaba arrepentida de haberme traicionado, estaba arrepentida de que el plan le hubiera salido mal. Estaba sufriendo la soledad que ella misma me recetó, cuando me dejó con las maletas hechas y el corazón roto. La justicia no es ver al otro sufrir por maldad, sino verlo enfrentar las consecuencias exactas de sus actos. Ella me cambió por dinero, y ahora el dinero la había dejado en la miseria. Ella me cambió por estatus, y ahora su nombre estaba manchado en los registros judiciales para siempre. Quemé la carta en la chimenea, no por odio, sino por higiene espiritual. Hoy, mi vida es muy diferente a la que Elena imaginó. Mi empresa constructora sigue creciendo, pero ahora delego las operaciones en jóvenes ingenieros que comparten mis valores. He creado una fundación que otorga becas a hijos de trabajadores que, como yo, empezaron con una pala y un sueño. Me di cuenta de que el dinero no sirve para comprar relojes de oro que digan la hora de una vida vacía, sino para comprar tiempo y paz para quienes realmente lo merecen. A veces, cuando paso por la ciudad, veo a personas que se parecen a Ricardo, hombres que visten trajes que no han pagado y que miran a los demás por encima del hombro. Ahora solo me dan lástima. No saben que la verdadera riqueza no es lo que tienes en la cuenta bancaria, sino la capacidad de dormir 8 horas seguidas, sin miedo a que alguien toque a tu puerta con una orden judicial. Mi victoria no fue recuperar el apartamento de lujo o ver a Elena tras las rejas. Mi victoria fue descubrir que, incluso a los 65 años, todavía tenía la fuerza para reconstruirme desde los cimientos. A veces la vida tiene que derribar lo que creías que era tu hogar, para mostrarte que los cimientos estaban podridos y que merecías algo mucho mejor. El sol terminó de ocultarse tras las montañas. Entré en la casa y cerré la puerta con llave. No por miedo, sino porque lo que hay aquí dentro es sagrado. Mi vida ya no tiene fugas, ni de dinero ni de afecto.
Estoy rodeado de la memoria de mis padres, de la lealtad de mis amigos de verdad, y de la tranquilidad de saber que, al final del día, el trabajo duro y la honestidad siempre tienen la última palabra. A todos los que están pasando por una traición similar, a los que se sienten viejos o acabados porque alguien los cambió por un brillo falso, les digo, no se desesperen. Mantengan el perfil bajo, aseguren sus cimientos, y dejen que la codicia de sus enemigos sea su propia soga. La verdad no necesita gritar para ser escuchada, solo necesita tiempo. Me llamo Julián, soy un jubilado con las manos callosas y el corazón en paz. Y les aseguro que no hay nada más dulce en este mundo que ver cómo el destino le devuelve a cada quien el cambio exacto de lo que pagó. La función ha terminado, y yo, por fin, soy el dueño de mi propio teatro.